Estudiantes, buenos días. Vamos hoy a hacer una introducción al pensamiento amazónico. Antes que nada, hacer unas aclaraciones. Cuando hablamos de pensamiento, no hablamos de una mera abstracción, sino hablamos de una vida o unas vidas concretas. Cuando hablamos de pensamiento, también hablamos de unas personas y unas comunidades en específico, humanos y no humanos, y en esa medida vamos a proponer el pensamiento en su sentido relacional. ¿Listo? Entonces, entre varias instancias que tienen que ver con los territorios, con las comunidades, con estas personas, con sus formas de vida, en fin. Y para este caso vamos a tomar algunas etnografías amazónicas, ¿cierto? Que vienen desde la antropología y desde la filosofía, pero que en este caso se deben a un antropólogo, profesor, también llamado Eduardo Viveiros de Castro, de un libro que se llama Metafísicas Caníbales, y también los pronombres cosmológicos y el perspectivismo amerindio, a quien le debo, por supuesto, estas reflexiones, las extraigo de él y también, por supuesto, hago una lectura de sus principales asuntos para hacer esta introducción. El primer momento que nos propone el pensamiento amazónico entonces es el siguiente. Primero, que el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o de personas, humanas y no humanas, que los perciben en función de puntos de vista distintos. Entonces, digamos, en la Amazonía, en todas las afluentes del río, de su territorio, de las relaciones humanas y no humanas, van a estar siempre presentes algunos eventos, digamos, cósmicos. También tenemos que tener en cuenta, digamos, la característica selvática, las afluentes del río, ¿cierto? Las relaciones interhumanas. Pero en este caso solamente vamos a enfocar la de los animales. Y coloquemos entonces un ejemplo para comprenderlo un poco mejor. Hay animales predadores, por ejemplo, que ven a los humanos como animales de presa. Y estos animales de presa ven a los humanos como espíritus. Y toda esta comunidad, digamos, animal, se ven a sí mismos como humanos. ¿Vale? Y coloquemos de ejemplo también el alimento para ser un poco más específicos. En el pensamiento amazónico, por ejemplo, los jaguares ven la cerveza, los jaguares ven la sangre como cerveza o como chicha fermentada. Las aves de rapiña, por ejemplo, ven a los gusanos como pescado asado. Y en el ejemplo de comunidades, de cómo se intercomunican, digamos, los animales, ¿cierto? Ellos ven sus atributos, por ejemplo, plumas, pico, digamos, patas como instrumentos, ¿cierto? Como herramientas para lograr unos objetivos, digamos, territoriales, ¿no? Y se organizan, por supuesto, en tanto animales como sociedades. Esto quiere decir que, por ejemplo, celebran fiestas, hacen banquetes, llevan a cabo ritos, tienen dentro de su comunidad animal perspectivas chamánicas, ¿cierto? Algunos seres están dotados, digamos, de espíritu, otros solamente de cuerpo. Y si nos vamos, por ejemplo, a hablar de ellos como sujetos, ¿cierto? Entre los animales se consideran gente. Y al concebirse como gente, van también a tener una perspectiva amazónica de considerarse personas. Esto es lo que dice entonces Eduardo Viveiros de Castro. Y es que los animales o los seres que habitan en la Amazonía tienen intencionalidad consciente y se definen como sujetos. Bueno, un segundo momento del perspectivismo amerindio nos dice que es sujeto quien tiene un alma y tiene alma quien es capaz de tener un punto de vista. Vamos entonces a explicar un poco en qué consiste el punto de vista. En principio, el punto de vista determina el lugar desde donde habla el sujeto, ¿cierto? Que puede ser las afluentes del río, que puede ser la copa de un árbol, que puede ser el mundo subterráneo, ¿sí? Y en esa medida su lugar de enunciación va a ser precisamente el lugar desde donde él vive. Sin embargo, un punto de vista
crea un sujeto, es decir, lo dota de espíritu, ¿cierto? En el ejemplo de los animales de presa y los animales de, digamos, predadores, por supuesto los predadores van a ser vistos con una entidad más espiritual, digamos, que a los que sencillamente son cazados. Y esto valga también para considerar que los animales, en tanto sujetos, también pueden ser espíritus, pero dependiendo, por supuesto, desde el punto de vista en el que sean mirados. Sin embargo, hay que hacer aquí una pequeña aclaración, y es que el punto de vista, aunque se considere desde un punto interior, digamos, ¿no?, como el alma, en realidad está colocado sobre el cuerpo. Es decir, que el punto de vista radica en las cantidades de metamorfosis que puede tener ese cuerpo. Y entonces, el cuerpo es de naturaleza multiforme, y que sea multiforme supone siempre que sea diferente a los demás, ¿no? Y que esa diferencia, por supuesto, nunca se agote. En la Amazonía, nos dirá el profesor Eduardo Viveiros de Castro, la diferencia entonces debe ser dada por la especificidad del cuerpo. Un tercer momento del perspectivismo amerindio entonces nos propone lo siguiente, y es que todos los seres ven el mundo de la misma manera, pero las cosas que estos ven, sin embargo, son otras, ¿no? Vamos a colocar el ejemplo nuevamente de los animales, pero lo vamos a relacionar con el de los muertos y también con el de los hombres. Entonces, por ejemplo, los jaguares ven a los humanos como tapires o pecaríes o cerdos, es decir, que pueden ser perfectamente devorados. Sin embargo, los muertos, por ejemplo, ven la cerveza como si fuera carne putrefacta, contrario al jaguar que miraba, por ejemplo, la sangre como cerveza, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, nosotros, nosotras, donde vemos barro, ¿cierto?, para los tapires o para los pecaríes o para los cerdos, para ellos, sin embargo, eso significa una casa, su territorio o incluso una especie de templo ceremonial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el pensamiento amazónico y el perspectivismo amerindio en este sentido? ¿Cierto? Primero, que hay una unidad de representaciones, ¿cierto? Y esa unidad de representaciones tiene que ver con una dimensión espiritual de las cosas que se ven. Y segundo, que las cosas que se ven, ¿cierto?, en esa perspectiva animal, digamos, de los muertos y de los hombres, sin embargo, son distintas, ¿cierto? Y eso es importante recalcarlo, por una razón que el profesor Eduardo va siempre a señalar, y es que son de naturaleza múltiple. Y el pensamiento amerindio y el territorio, por supuesto, amazónico, siempre va a ser de tipo multinatural, ¿no? Y en esa perspectiva, pues va a colocar siempre la discusión sobre qué significa lo multinatural frente a lo multicultural, ¿no? Lo multicultural, por ejemplo, supone una diversidad de representaciones y, sin embargo, supone una naturaleza unitaria del cuerpo. Y aquí sería muy interesante, por ejemplo, hacer un anclaje en cuáles serían las discusiones de género, ¿no? Dentro, por supuesto, de este pensamiento amazónico. Por estas razones, entonces, podemos decir lo siguiente, y es que lo que diferencia a hombres, animales, muertos y espíritus no es su alma, porque su alma es igual en cada uno de ellos, ¿sí?, sino su cuerpo. Su cuerpo es multinatural. Por ejemplo, lo que comen, la manera como se desplazan, cómo se comunican, dónde viven, si son comunitarios, si son gregarios, si son nómadas, todo eso tiene que ver con un asunto siempre del cuerpo. Y el cuerpo en esta medida pues no es un lugar fijo, ¿sí? Ni filosófica, ni esencialmente, ni genéricamente hablando, ¿no? El cuerpo es, por contrario, un conjunto de afecciones, es un plano intermedio de relaciones de distinto tipo, que incluso su cuerpo puede mutar, ¿no?
de una naturalidad a otra. Su mundo o el mundo del cuerpo es siempre la diferencia y una diferencia que no se agota. Y además es el origen de las perspectivas, nos va a decir el profesor Eduardo, ¿no? Y en esa medida me permito citar un fragmento. En condiciones normales, es decir, contingentes, reales de los hechos tácitos que vivimos en el presente, no vemos a los animales, por ejemplo, como humanos, precisamente porque su cuerpo es diferente y porque su cuerpo implica una diferencia que jamás se agota. Un cuarto momento del perspectivismo amerindio es la siguiente. La condición común a los hombres y a los animales no es la animalidad, sino la humanidad. Y aquí, por supuesto, se va a causar un relieve, una especie de contraste o de crisis de lo que significaban las ideas evolutivas hasta el momento, ¿no? Ustedes bien saben, siempre se ha dicho que el hombre evoluciona de un animal que es el Homo sapiens, ¿no? Para el pensamiento amazónico sería todo lo contrario. Nosotros no evolucionamos a hombre, sino por el contrario, la dimensión humana, ese humanismo, es lo que caracteriza e identifica a cada uno de los seres que habitan este territorio amazónico, ¿no? Entonces, por una parte, esta humanidad, ¿cierto? Que es una humanidad interior, por supuesto, puede ser visible solamente a los ojos de la misma especie. Es decir, que un jaguar, por ejemplo, ve a otro jaguar, como humano. Y también es visible esta humanidad a los ojos de unos seres trans específicos, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los chamanes. Y en esta medida los chamanes tienen una dimensión espiritual, por supuesto, distinta. Los chamanes pueden ver, por ejemplo, el punto de vista animal y humano, ¿cierto? O pueden ver el punto de vista, digamos, de los muertos y de los espíritus, siendo ellos, por supuesto, humanos. Y por otra parte, ¿cierto? En esta condición común, digamos, de los seres que habitan la Amazonía en tanto humanos, es que la forma interna humana es el espíritu del animal, ¿sí? Y que la forma externa humana, es decir, esto que nosotros conocemos como cuerpo, ¿cierto?, está disimulado, por supuesto, bajo una vestidura. Y lo que nosotros tenemos aquí externamente es, por supuesto, un vestido que se transforma constantemente. ¿Qué nos dirá entonces Eduardo Viveiros de Castro al respecto? La humanidad se nos presenta como un mundo profundamente cambiante y transformacional propuesto desde el pensamiento amazónico. Bueno, y un quinto momento, ya para finalizar con el perspectivismo amerindio, es esta dimensión. Si existe una noción universal en el pensamiento amerindio, amazónico, es la de un estado original, ¿sí?, de indiferenciación entre los humanos, los animales, los muertos y los espíritus, ¿sí? Entonces, miren, es importante aquí ir a los mitos, precisamente porque estamos hablando de etnografías amazónicas y nada haríamos si no pudiéramos, digamos, a leer, a escuchar, ¿cierto?, lo que ellos nos están diciendo desde esta palabra oral, e incluso desde sus mismos petroglifos o sus mismas constituciones y construcciones de vida dentro de su territorio, ¿cierto? Pero en los mitos, específicamente, hay un mundo que está poblado de seres, ¿cierto?, que en su forma, en su nombre y en su comportamiento, ¿sí?, siempre mezclan distintos atributos, bien sea humanos, animales o mortuorios o espirituales. Y frecuentemente en los mitos siempre hay una especie de intercomunicabilidad entre los muertos, entre los espíritus, entre los animales, los hombres y las cosas. Entre otras cosas porque están dotados todos de una humanidad interior
y en esa medida pueden volverse animales de presa o animales predadores, y desde el punto de vista, desde donde estén mirando, entonces van a considerarse, digamos, si son almas o si son cuerpos. Y el ser o seres, por ejemplo, que nacen en el mito, que tienen lugar, digamos, aquí y ahora, como cuando se nos dice, por ejemplo, que han venido a existir una especie de hombres sagrados o de animales sagrados, ¿cierto? O que, por ejemplo, hay una especie de, digamos, de idea del mundo desde donde se desprende una humanidad, entre otras cosas, ¿cierto? A esos seres siempre los precede algo que ya ha existido, ¿sí? Y también los posterga algo que vendrá. Y eso que los precede y los posterga siempre es la animalidad o su dimensión espiritual, ¿no? Para finalizar, entonces, los hombres en el mito siempre han permanecido idénticos a sí mismos. Y los animales, por el contrario, han perdido los atributos humanos, ¿no? Eso para finalizar. Muchas gracias.